Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Nosotros, tal y como lo manifestamos el día de ayer, continuamos en esta maratónica ampliación de lo que sería el escrutinio para ir poco a poco ya de manera concreta, ir teniendo la oficialidad del escrutinio, que de acuerdo a lo que plantea la página web del Tribunal Supremo Electoral, pues estamos hablando de resultados electorales preliminares, tanto para consejos municipales, diputados al Parlamento Centroamericano y por supuesto también legisladores. Así es que diputados para la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, ayer fue un día muy, pero muy histórico, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo los resultados en algún momento han dado una amplia ventaja, tal y como se venía teniendo en los análisis que puntualmente hemos venido desarrollando a lo largo de nuestros programas de televisión y radio, en la que obviamente las encuestas electorales daban por amplia ventaja el triunfo del partido Nuevas Ideas. Y así, tal y cual lo está demostrando, precisamente esa alimentación de la base de datos que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que, por cierto, hay momentos en los cuales se satura, demuestra de que sí, en efecto, pues hay una amplia ventaja de lo que sería precisamente del partido Nuevas Ideas. A ver, por ejemplo, en el caso de San Salvador, se tiene ya prácticamente el 72.5% escrutado de actas. Y me gustaría mostrarles la imagen para que podamos tener en perspectiva, en el caso muy en particular de San Salvador, en cuanto a consejos municipales, lo que sería el total, según el pastel, de lo que estamos viendo hasta este momento. Estamos hablando de 1.600 actas procesadas de 2.206. Estamos hablando del 72.5%, tal y como lo expresaba. Pues prácticamente usted puede ahí apreciar que el partido Nuestro Tiempo tiene una cantidad bastante importante. El partido Gana igual, Arena también le sigue, ¿verdad? Así es que de esa manera se está haciendo, se está dando el comportamiento de la alimentación de las actas que están siendo procesadas y que están siendo incluidas, desde luego, sobre la base de esta página web que tiene en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Esta mañana vamos a hacer un enlace precisamente con el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, que también tiene una lectura sobre lo que ha pasado el día de ayer, y en la que vamos a también a ver, desde luego, la consolidación de sus papel, de sus votos con relación al sufragio. Me acompaña Aldo Álvarez. Aldo, te doy la más cordial bienvenida. Qué gusto saludarte y te agradezco que nos hayas tomado a bien esta mañana el espacio para dar tu punto de vista, tu evaluación, tu valoración en cuanto a el ejercicio de votación que se tuvo ayer en el país. Buenos días. No, buenos días, gracias a ti, Ernesto, por el espacio. Siempre es un placer estar en este tan gustado programa. Pues sí, poco todavía, creo que no hemos dormido mucho, pero igual, ¿verdad? Este es un evento que requiere todo el esfuerzo y todo el sacrificio necesario. Mira, sinceramente hablando, yo me esperaba, y te voy a hablar con total honestidad, yo me esperaba que la jornada de ayer iba a ser más o menos parecida a la jornada de la elección presidencial. Yo decía, como mínimo no puede ser abajo de esto, porque existen varias sinergias que ya te las voy a explicar. Pero al final, a mí que me tocó andar en
una cantidad importante de centros de votación, no, aquella respuesta fue masiva. O sea, la gente se abocó de una manera tremenda a votar, y lo hizo sobre la base no solo de, digamos, hay como más o menos 3 elementos por los cuales la gente salió a votar. Yo no concuerdo con aquellos que dicen que es una sola cosa la que movió a la gente. Es que la gente fue a votar por rabia, por odio, por enojo, contra Arena, el FMLN. Sí. No, yo no creo que solo ese fue el único motor de esa masividad. Yo creo que más o menos hubieron 3 motivos por los cuales la gente salió a votar en esa forma. En primer lugar, no lo vamos a negar, a un sentimiento de rabia de mucha gente, de querer salir de ese estamento político que se enquistó durante la posguerra, que se gestó durante la posguerra, y que terminó siendo encarnado en ese ícono que fueron esa dupla Arena-FMLN, ¿verdad? Primero Arena, que fue el que inauguró la partidocracia, ¿verdad? Con aquel bloque, tú te recordarás, de derecha, con el PDC, sí, y con PCN, pero digamos, la gente más que contra Arena y el FMLN era contra lo que ellos encarnaban. Esa manera de hacer política, esa manera en la que la gente se quitó la venda y dijo, digamos, Nayib Bukele ha sido el catalizador, ¿no? de algo que ya estaba ahí. O sea, Nayib Bukele no ha venido a crear nada ni a hacer cosas nuevas que no estaban ahí. Lo que pasa es que la gente, la actitud que había tomado frente a una crisis de representatividad en la que se encontraba, porque había una crisis de representatividad. El 2018 fue la muestra que había una crisis de representatividad. ¿Te acordás cómo cayó la votación en el 2018? Sí. Y ya vamos a tocar puntos medulares, porque el análisis que estás haciendo me parece que es precisamente recordar lo que en el pasado contigo y con otros hablábamos, que ya prácticamente el resultado de lo que tenemos ahora era como la canción cantada, no sé cómo, hay un digamos, un dicho. Crónica de una muerte anunciada. La crónica, sí, pero también hay una de una canción, pero la crónica de una muerte anunciada, pero hay una canción de la cual ya voy a recordarme, y perdona el lapso, pero es elemental lo que tú estás planteando, es decir, el tipo de voto que el día de ayer, y es lo que tú me estás queriendo dar a entender, era un voto precisamente producto de lo que el papel que venía concentrado o haciendo la oposición como tal, tradicionalmente hablando. Claro, como te digo, es que el Nayib Bukele no vino a crear nada. Nayib Bukele llegó en un contexto a donde ya había una crisis de representatividad brutal. O sea, el problema es que había una desconexión tremenda entre el accionar y la forma como los partidos políticos accionaban y la representación que la gente sentía en términos de esa forma de accionar. Es que, mira, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. La gente tenía la percepción de que el sistema estaba torcido y estaba pervertido. ¿Verdad? La gente tenía esa percepción. No tenía datos, a lo mejor no tenía detalles, ¿verdad? No tenía, digamos, particularidades, pero en términos generales la gente estaba clara que eso era el sistema, un sistema torcido, corrupto, que no lo representaban a ellos. Porque ¿cómo podía, decía la gente, cómo me puedo sentir representado por una clase política la cual no vive únicamente para velar por sus privilegios, vive para velar por los intereses de no sé de quiénes, pero no los míos? Y por último, una clase política, digamos, la gente empezó a decir, bueno, parece ser que no hay nada que hacer, no puedo cambiar esto, voy a votar, voto, pero al final terminan siempre los mismos en los cargos públicos, terminan los mismos en la asamblea. Entonces la gente llegó a un punto de hastío, de hartazgo, y llegó a su paroxismo en 2018 y dijo, yo ya no voy a votar. Ajá. Es más, tú te acordás que hasta se gestó una campaña de no votes, no vayan a votar. Muchos hicieron campaña para que no se votara y pegó bastante, porque los pocos que fueron a votar en 2018 fue el voto duro, sí, muy duro de los partidos, y por eso entraron con una gran falta de
de legitimidad, digámoslo así. Pues, bueno. Ok, mira, Aldo, yo no sé si tengo un audio de tu máquina, no sé si es de tu máquina, que tenemos un audio que se nos está introduciendo, que se nos está, digamos, mezclando. No sé si tu playlist se ha activado o tienes algo ahí abierto, y eso de alguna manera pues nos está interfiriendo. Quisiera ver si hacemos los ajustes pertinentes. Me voy a la pausa y regresamos para hacer el ajuste de limpieza, ¿sí? Y regresamos con Aldo. ¿Les parece? Yo creo que vamos a hacer una pausa en lo que hacemos el ajuste, Aldo, porque me parece que es interesante lo que tú estás mencionando. Pero también ahora viene la gran pregunta, ¿cómo queda tu partido también en este escenario? Me imagino que ustedes ya tienen una proyección de lo consolidado, ¿verdad?, en este proceso electoral, y me gustaría también conocer el papel de Cambio Democrático en este nuevo, digamos, examen de país que ha hecho el electorado, en la cual pues con números estamos viendo que Nuevas Ideas tiene y se convierte en la primera fuerza política del país. Así es que nos vamos a la pausa y regreso contigo, Aldo. Después. ¿Ya está? ¿Sí? Lo tenemos ya. Ya se corrigió. Ah, pues sí, Aldo, me dicen que ya corregimos ahí el problema. Me quedo contigo. Te dejo concluir un poco en el análisis que teníamos primario para luego entrar a hablar sobre el futuro político de los partidos y especialmente el que tú representas. Sí, claro. Te decía yo que esto llegó a un punto culmine, a un punto máximo de expresión cuando se hizo esta campaña el 2018 para que la gente no fuera a votar. Y fueron a votar nada más el voto duro. Y el voto duro metió a un montón de diputados, porque como cayó la votación, tú te recordarás, incluso cayeron los cocientes, cayeron los residuos. Y así fue como pudo entrar gente como Rodolfo Parker, ¿verdad?, que entró con el último residuo de San Salvador y con 8,000 votos. Es la gran representatividad que tiene Rodolfo Parker, ¿verdad?, para andar hablando todo lo que habla, ¿verdad? 8,000 y pico de votos. Pero bueno, dicho esto, ese antecedente nos estaba diciendo ya que la crisis de representatividad estaba en un punto totalmente, había ya un quiebre total entre los partidos y el electorado. Dicho esto, Nayib Bukele lo que hace es dos cosas: cataliza ese sentimiento de falta de representatividad, pero a la vez sirve como elemento, digamos, de apertura del entendimiento. La gente conectó lo que antes no había conectado. ¿Y qué es lo que la gente conectó que antes no había conectado? Que conectó el hecho de que su vida particular, su vida personal, su día a día, su calamitosa existencia de esta realidad espantosa que heredamos, tenía que ver con las decisiones políticas. O sea, no era ellos están allá, no velan por mí, pero mi vida es producto de lo que yo decida hacer y entonces ni modo, si no trabajo no como. No, empezaron a conectar el hecho de que mi primo que mataron las maras ayer, mi mamá que se murió en el hospital el año pasado porque no había medicinas para que la atendieran, mi padre que no tiene trabajo porque ya es un mayor de edad y no tiene ninguna pensión ni ningún ingreso, yo que vivo con el salario mínimo y a duras penas ni siquiera saco para poder mal existir mi familia y yo. Empezó a conectar todo eso con lo que hacen los políticos. Entonces empezó a decir, es que esta realidad es así por las decisiones que están tomando los políticos. Por tanto, evidentemente, esos son los culpables de eso. Y ese estamento que toda la vida ha velado por sus intereses, entonces yo ya no lo quiero sacar. Entonces, en el 2019, un buen grupo de gente fue a votar, obviamente por Nayib Bukele con ese sentimiento. Hubo otro poquito de gente, ¿verdad?, que votó por Nayib Bukele, pero tal vez no con tanto, digamos, ahínco, pero dijo, le voy a dar el beneficio de la duda. Le voy a dar el beneficio de la duda. Ahora bien, este grupo de gente, más este otro grupo de gente, ahora se sumaron. Y entonces ahora fueron a decirle, porque el presidente se metió personalmente en la campaña.
O sea, este fue, a mí no me cabe duda, este fue un referéndum a la administración del presidente. ¿Cuántos meses faltan para llegar a los 2 años? Faltan como 3 meses para que se cumplan 2 años de gobierno. Entonces, hay una especie de referéndum donde la gente le dice al presidente, siga adelante. Creemos que va bien y le vamos a dar el instrumento necesario para que usted pueda seguir todavía a más profundidad con sus políticas, porque en una elección de medio término, esta es una especie de elección de medio término, ¿verdad? Acuérdate que el medio término sería en 2 años y medio. En una elección de medio término, el electorado normalmente a un presidente le dice, mire, si usted está haciendo malas cosas, yo le voy a balancear el poder y le voy a dar una asamblea que le controle, ¿verdad? Porque creo que no va por el camino correcto. Pero en una elección de medio término donde los electores dicen, no, creemos que va bien, le voy a dar la facilidad para que usted pueda continuar todavía mejor. Le voy a dar las herramientas para que usted pueda seguir adelante en su proyecto. O sea que a tu criterio, Aldo, todos aquellos aspectos que apuntalaban en su momento de voces como la de tu partido y la de otros partidos que en algún momento se han identificado ser aliados del gobierno, por ejemplo Gana, era de insistir precisamente a la oposición que fueran consecuentes con el desarrollo de la política que venía haciendo el Ejecutivo, de manera tal que se viese reflejado en una buena, digamos, consecución de lo que podría ser enfrentar problemas como lo de la pandemia, y no todo lo contrario, como en algún momento tú describes que esto que se dio el día de ayer es el resultado de ese mal proceder que hubo en el pasado, ¿cierto? Es una mezcla de las dos cosas. Yo te decía que para mí hay 3 razones por las cuales se fue a votar ayer. Por supuesto, la primera no lo podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo. La más grande es el sentimiento de rabia frente a ese estamento, frente a esa maquinaria de hacer política a la antigua. O sea, no quisieron entender, ¿verdad? No quisieron leer la historia. No quisieron entender que cuando en las elecciones del 2019 había un campanazo para los partidos tradicionales, no quisieron entender que ya no se podía seguir haciendo política de esa manera. O sea, no lo quisieron entender. Ellos siguieron insistiendo en lo mismo, ¿verdad? Y parece ser que ahora está claro que ya no puede haber política. Ayer se cerró la posguerra, Neto, ayer se cerró la posguerra. Si no lo quieren entender, entonces creo que ya no deberían dedicarse a la actividad política, mejor se deberían dedicar a otra cosa. Ayer terminó la posguerra. Y si alguien me dice que la posguerra todavía está presente porque tenemos una constitución que todavía está contemplando las estructuras de la posguerra por las reformas que se hicieron con los acuerdos de paz, pues déjeme decirle que ya se está revisando la constitución y ya se están haciendo, ¿verdad?, estudiando las reformas constitucionales pertinentes para que también desde la constitución termine la posguerra completamente. Pero políticamente hablando, electoralmente hablando, ayer se terminó la posguerra. Y estos partidos, si no quieren entender, si quieren seguir en la misma mecánica y quieren seguir en la misma lógica de la posguerra, funcionando como la posguerra, entonces van a terminar prácticamente pues siendo parte de un pasado que simplemente ya no volverá. Okay. Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la cual la gente fue a votar ayer? Esa es la primera, rabia. La segunda razón por la cual la gente fue a votar ayer es porque quiere que haya un nuevo tipo de política también. O sea, no solo es salir de eso, sino que además ayer le dicen al nuevo estamento político que dejan en el poder, miren, ojo, yo quiero una nueva política. O sea, está bien salir de estos, pero yo quiero ver comida en los platos. Yo quiero ver realmente soluciones reales. Ya no me voy a quedar con aquello de las promesas de campaña que todo el mundo en el pasado decía, no, hombre, sí que cuando querían decir que algo era sinónimo de mentira, te decían, es que vos pareces político en campaña. Y nadie se extrañaba que no le cumplieran las promesas a la hora de llegar a los cargos de poder. Sí. Porque decían, no, si eso es mentira, si todos mienten, a la hora de las horas no hacen nada. Entonces, la gente ahora le dice, necesito que se haga una política diferente.
y no le vamos a dar y no vamos a tener un nivel de tolerancia como el que tuvimos durante todos estos años, porque de eso ya salimos. O sea, ahora ya nos dimos cuenta que tenemos poder, y el poder está aquí en esta crayola. Está en el pueblo, está en el pueblo. O sea, tú coincides muchísimo con el planteamiento o el análisis de que tampoco ha habido en este momento un cheque en blanco para la clase política. No ha habido un cheque en blanco, al contrario, con estos segundos que te estoy diciendo, es al contrario, ya te estoy respondiendo esa pregunta. Excelente, sí. Precisamente porque ahora esta nueva política que queremos que se haga es que no vamos a darle no vamos a creernos, ¿verdad? Y de sueños, venta de sueños o venta de humo. Queremos resultados y los queremos rápidos. ¿Sabes por qué? Porque si a casi 2 años de la gestión del presidente Bukele, con todo y todo lo que ha supuesto los obstáculos, la propia pandemia, etcétera, que ha tenido, nos gusta que los resultados sean rápidos y visibles. Pues así queremos que sean también todas las transformaciones del país. Sí, porque tú estás hablando de esa nueva forma de hacer política, y eso me lleva a mí un poco a plantearte 2 preguntas que me parece que es bien interesante y casi concordante con lo que estás hablando. Entonces, ¿qué experiencia nos deja esta situación de resultados electorales que hemos tenido? ¿Y cuáles son los retos para la nueva Asamblea Legislativa, por no decirlo así, para la nueva clase política de la cual tú estás hablando? ¿Te parece si hago la primera pausa comercial y luego regreso contigo para que nos ampliemos también en ese escenario, Aldo? Te agradezco mucho. Vámonos a la pausa. Sin duda alguna también hay resultados importantes que vamos a ir poco a poco interpretando a partir de esa consolidación ya de actas escrutadas y que preliminarmente están siendo colocadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, la tendencia de actas, o mejor dicho, de votos en el caso de los municipios, es un punto también importante que resaltarlo. Vamos a hablar de eso más adelante y, por supuesto, después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, ¿qué significa ser original? Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Ahí están estas imágenes que nos llegan directamente desde el sector de la carretera Los Chorros, donde usted puede apreciar cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí tenemos un poco congelada la imagen, pero ya vamos a tener desde luego la actualización misma que nos da una ilustración de cómo está el tráfico por la zona. Todo esto gracias a Valvoline, el aceite original, gracias a Econoparts. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bien, continuamos nosotros conversando con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, y con quien estamos haciendo una evaluación sobre el proceso de escrutinio del día de ayer. Aldo, voy a hacer un contacto, Aldo, precisamente para conectarme también con nuestro compañero de labores, Gerardo Hurtado, quien se encuentra precisamente en el sector del Boulevard del Hipódromo, que se convirtió en un lugar también de votación muy importante en la capital. Gerardo, te saludo cordialmente. Buenos días, ¿cómo estás?
Ernesto, muchas gracias. Nosotros ya estamos ubicados aquí en el Boulevard del Hipódromo, donde se registró una gran cantidad y una buena actividad el día de ayer durante todo el proceso electoral. Yo quiero mostrarte cómo ha quedado toda esta junta receptoras de votos, precisamente para que puedas observar en primer lugar que ya se encuentran listos los paquetes electorales, que ya se encuentran con sus marchamos, es decir, con todas las medidas de seguridad. Ahí adentro, donde ustedes están viendo esas cajas contienen lo que son las actas de todo lo de las elecciones, tanto de la Asamblea Legislativa, lo que son al Parlamento Centroamericano y también a lo que son los consejos municipales. Como pueden observar, ya están ahí, las juntas receptoras de votos están en ese lugar. Posteriormente vendrá el Tribunal Supremo Electoral, vendrá a retirarlo. Si se dan cuenta, que hay elementos de la Policía Nacional Civil custodiando precisamente estas cajas, porque son las que se van a trasladar al hotel sede donde está el Tribunal Supremo Electoral para el escrutinio final, que es el oficial y el que determina quién ganó las elecciones en esas tres modalidades que ya he explicado. Pero además de eso, Ernesto, quiero mostrarte cómo ha quedado este bulevar del Hipódromo. Además de que fue una gran actividad, el nivel de basura que ha quedado es impresionante. Sería muy interesante e importante que se limpiara toda esta zona antes de ser habilitada, porque han quedado una gran cantidad de desechos plásticos y de papel que pueden observar ustedes. Toda la jornada larga que se realizó este domingo, pues lo refleja esta calle. Vamos a caminar un poco, ando con nuestro camarógrafo William Madrid, a quien le pido que podamos caminar, adelantarnos un poco para que podamos ver las otras juntas receptoras de voto, que también ya han trasladado todos sus paquetes electorales, y todavía aquí andan miembros de la Junta Electoral Municipal y también de la Junta Electoral Departamental, quien van a recibir todo lo que es estos paquetes electorales para ser trasladados y realizar el conteo precisamente del Tribunal Supremo Electoral, que, como todos sabemos, es un escrutinio que se abre y se conocen las actas y se empiezan a discutir también aquellos votos que han sido, que tienen alguna observación de parte de la Junta Receptora de Votos. Ustedes saben que cada Junta Receptora de Votos puede impugnar o puede poner en entredicho un voto, dependiendo. También hace falta el tema de los votos cruzados, que es un tema que debemos de conocer a profundidad, y que van a determinar también algunas candidaturas y algunos escaños en la Asamblea Legislativa. Prácticamente estamos viendo que todo se ha levantado, ya hay la Junta Receptora de Votos que funcionaron aquí, ya la mayoría se han ido. Sí, ya los miembros de la Junta Electoral Municipal se encuentran resguardando ya los otros utensilios que son parte del paquete electoral. Estamos hablando de las medidas de bioseguridad, todo lo que fue el alcohol, las mesas que se utilizaron, las sillas, también ya están siendo ubicadas de tal manera que los proveedores de todos estos servicios puedan venir a retirar cada una de estos utensilios que se ocuparon en toda esta jornada electoral. Ernesto, prácticamente el bulevar del Hipódromo ya está listo para que todas sus actas sean retiradas y llevadas al hotel sede del Tribunal Supremo Electoral para que puedan ser resguardadas, y ya que ahí llegan los 262 paquetes electorales para que posteriormente se inicie lo que es este proceso del escrutinio final. Esta es la información que tenemos. Retornamos ahí contigo. Adelante, Ernesto. Bien, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Gerardo, que nos hayas puesto al tanto, sobre todo porque esta arteria también representa un hito importante para la circulación de vehículos en la zona. Ahora ya usted, amigo que nos sintoniza, ya sabe que este escenario pues no lo tenemos dispuesto, mejor dicho, esta arteria no está dispuesta para poder desplazarse así tan abiertamente por el Boulevard del Hipódromo, lugar donde fue centro de votación, y tal como tú lo describes, es ahí precisamente donde todavía se concentran o se tienen algunas juntas receptoras que de alguna manera, urnas, perdón, que estas van a ser trasladadas
hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral. Te agradezco muchísimo, Gerardo. Continúo mi conversación con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, y con quien hablamos sobre, ahora en este caso, Aldo, sobre los retos que tiene la nueva Asamblea Legislativa a partir de este otro elemento que tú nos has descrito y que sin duda alguna representa como el parte de lo que ha venido siendo el comportamiento de la Asamblea Legislativa, el resultado electoral del día de ayer y el gran, digamos, la diferencia que vamos a tener ahora en lo que, de acuerdo a la composición misma que se genera en la Asamblea Legislativa. Y por supuesto también otro ingrediente que lo voy a ir dejando ya por último, que es el tema del futuro político de tu partido y cómo están viendo los números ustedes de acuerdo al consolidado que se va generando preliminarmente. Aldo. Bueno, sin lugar a dudas, cuando se acumula poder, también se acumula responsabilidad. Y en esta coyuntura, o sea, el electorado ahora ya no es el mismo electorado de hace 10, 15 o 20 años o más. Había un nivel, quizás un umbral de tolerancia, lastimosamente, porque no debió ser así, ¿verdad? Pero así fue nuestra historia. Había un umbral de tolerancia en términos de las respuestas, el input que yo como el elector recibía de la clase política y de sus decisiones políticas. ¿Ya? Yo, el elector de hace 15, 20 años era un elector bastante práctico en términos de cómo se relacionaba con el estamento político. Estructuras formales, un Estado, una asamblea, leyes, que si me beneficiaban, bueno, si no, también, pero si yo no trabajo, no como. Sí. El electorado de la posguerra, del ciclo de la posguerra, que acaba de configurar la asamblea de esta manera y que a la vez eligió al presidente el 2019, ya no es un electorado que se va a quedar tranquilo si no se le cumplen sus promesas. O sea, es un electorado que le ha dado esa acumulación de poder, pero no poder por poder, sino para que mi vida particular, ¿no?, realmente cambie. Y ya mucho de ese elector le está diciendo, me gusta cómo van las cosas. Me gusta cómo van las cosas. Quiero que sigan por ese rumbo. Me gusta cómo está cambiando mi contexto, mi entorno, la realidad nacional. Me gusta. Quiero que siga por esa ruta, pero quiero ver más. Y ese más, ¿hasta dónde llegas? O sea, quiero ver más, pero no quiero ver lo mismo de antes. Y eso ya no me lo voy a aguantar. Y como ya no me lo voy a aguantar, si yo no veo soluciones a un plazo relativamente corto, y soluciones de verdad, acordate que vienen cuestiones que faltan por realizar de parte de este gobierno que son titánicas, ¿verdad? Claro. Titánicas. Que son los retos que tendrá que enfrentar de cara a esta nueva configuración de fuerza, que es precisamente el sentido de mi pregunta. Es decir, ¿cuál es entonces, a tu criterio, más allá del comportamiento que se puede experimentar, que sin duda alguna será algo diferente, cuáles son los retos que deberá afrontar, por ejemplo, la nueva configuración política? Mira, el reto principal ya no tiene que ver con los mismos de siempre. O sea, si el reto es lograr... De acuerdo, pero aquí hay temas puntuales, incluso que contigo le hemos hablado, que tienen que ver con el sistema previsional, por ejemplo, de país. Es que a eso voy. Ahora el enemigo... El tema del agua, por ejemplo, es otro de los que hemos hablado. O sea, el pueblo le dice a esta nueva asamblea, a esta nueva configuración, vaya, vos tenías ahí una barrera, tenías ahí una estaca, tenías ahí una retranca que te estaba deteniendo, hoy yo te la quito, te la remuevo. Ahora ya no existe esa cuña. Ahora quiero ver que todas esas
cosas que yo necesito que cambien de verdad. Estamos hablando de sistema previsional. Estamos hablando de seguridad pública, que ya la gente aprecia que se ha avanzado, pero la gente quiere que se avance más. Sí. Estamos hablando del tema del agua. Sí. Hay una ley del agua pendiente ahí, ¿verdad? Estamos hablando de una nueva forma de elegir funcionarios de segundo grado. Sí. O sea, acordémonos que a esta asamblea que viene le va a tocar elegir nuevo fiscal, le va a tocar elegir nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional y del órgano judicial a la vez, y otros 2 magistrados, o sea, 1/3. Sí. Quiero ver la gente también una nueva manera de cómo se van a comportar en términos de privilegios. O sea, no puede ser en el imaginario de la gente quienes dicen representar al 97% de la población, o sea, quienes dicen representar a las mayorías, tiene que vivir como las mayorías. No puede ser que les pasara, que pase lo que les pasó a estos que acaban de cerrar su ciclo político, particularmente al FMLN, que decía representar a las mayorías, pero vivía como las minorías. ¿Y cómo viven las minorías en este país? Privilegiadamente, acaudaladamente, con un montón de privilegios. Entonces, ¿qué es lo cuáles son los retos de esta asamblea? No solo no parecerse a la anterior, sino también resolver temas centrales del país. A esta asamblea que viene le toca estudiar la propuesta de reformas constitucionales, que no son reformas tibias, ni son reformas cosméticas, son reformas estructurales, o sea, que tocan la médula, ¿verdad?, del orden político y económico del país, ¿no? Entonces, dicho esto, estamos frente a retos, como te digo, titánicos. Pero lo bueno, a mí me alegra, yo que soy demócrata convencido de corazón, es que por fin el elector entiende que el poder de la democracia reside en que cada vez que va a votar puede configurar los órganos públicos como ellos consideren que debe hacerse, en base a su propia vida. O sea que es concordante, o digamos, el planteamiento del cual hemos estado escuchando, por ejemplo, el día de ayer a la hora de coronar toda nuestra transmisión, en el sentido de que qué bueno que ya el pueblo habló, ¿sí? El pueblo habló, pero también eso no significa que el pueblo se va a quedar atenido a no esperar los cambios que en este país se deben de dar, ¿cierto? Por supuesto que no, y fíjate que se le van a dar las herramientas a futuro para que no sea así. Bueno, viene un estudio de reforma, una propuesta, se está haciendo un estudio para hacer una propuesta de reforma a la Constitución, donde entiendo vienen aspectos que tienen que ver con el referéndum, que viene que ver con la consulta popular, ¿sí o no? Correcto. Viene precisamente una profundización de las herramientas democráticas. Tu servidor está colaborando en la mesa 2, sí, ¿verdad? Donde está el vicepresidente, son 4 mesas, pero vienen reformas ambiciosas, pero por supuesto que quieren profundizar en la democracia. Por ejemplo, como tú dices, el referéndum, el plebiscito. O sea, a futuro, cuando un gobernante quiera hacer obras o quiera realizar o tomar decisiones trascendentales para la vida del país, por ejemplo, va a tener que ir a consultar a la gente, va a tener que ir a las urnas, la gente a decirle si le da el sí o si le da el no, o cuando se quieran decidir aprobar leyes que afecten la vida y la trascendencia nacional, por ejemplo, la ley que decidió la dolarización, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a tener que ir a plebiscito para que la gente diga si sí o si no. También va a haber un revocatorio, o sea, se está planteando un revocatorio en el sentido de que, por ejemplo, si a mitad del periodo del presidente de la República la gente considera que no ha hecho un papel o no está haciendo un papel, se puede plantear un referéndum revocatorio de su mandato para que no necesariamente tenga que cumplir todo su periodo
presidencial. Entonces, y otros instrumentos que si quieres otro día, ¿verdad? Nos damos cita y yo te los comento y hacemos un tema especial solo de eso, porque son más técnicos, ¿verdad? Y menos electorales. Sí. O sea, sí tienen que ver con las elecciones, ¿verdad? Pero son más técnicos, jurídicos. Pero precisamente esas son herramientas para que la gente participe, que no sea solo voy a la elección, voto el día de la elección y de ahí yo ya me desentiendo y ahí regreso. Nos vemos dentro de 3 o nos vemos dentro de tantos años. Eso hasta la próxima. No creo que pase, porque al final la población, así con esa hidalguía, con esa, digamos, postura frente de exigirle a la clase política, así será de ahora en adelante. Yo creo que las cosas han cambiado. Latinoamérica experimenta precisamente ese despertar de una sociedad en la que demanda más justicia. Sí, es lo que le pasó a Europa hace décadas. O sea, nosotros como siempre vamos a la saga, ¿verdad? Claro. Sí, cuando tú ves los regímenes europeos, por ejemplo, del siglo XIX y de principios del siglo XX, hombre, nosotros salimos en caballo blanco ahorita con lo que tenemos. Pero llegó un momento, ¿verdad?, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en que en Europa se da una ola de reformas democráticas profundas y se instala una manera de hacer política realmente distinta. O sea, el político que llega es político que llega a servir, no a servirse. Y poco a poco fueron desterrando la corrupción institucionalizada, porque siempre hay un corrupto, ¿verdad?, por ahí o por allá, aunque sea el país, aunque sea Suecia o que sea Suiza, ¿verdad? Sí. Pero no la corrupción institucionalizada. A nosotros, como siempre llegamos tarde a la fiesta, ¿verdad?, en Latinoamérica nos está pasando hasta ahora. Parece ser que el ciclo de esa manera de hacer política anterior, ¿verdad?, a donde todo era corrupto, a donde, digamos, la política era la manera de hacerse rico. Si te hacías político ya te sacabas la lotería. Yo creo que era mejor que sacarse la lotería, hacerse diputado, por ejemplo, en este país. Que si llegabas a la presidencia de la República ya tu vida estaba resuelta porque tenías una partida secreta que era un barril sin fondo, ¿ya? Y que las gobernabilidades se compraban a punta de dólar, a punta de dinero. Que la gobernabilidad, que en la teoría política se entiende como aquella habilidad que tiene un político, un presidente, de poder dialogar y llegar a intercambios políticos con un Congreso. No, aquí no era así, ¿verdad? Miren, quiero que me aprueben esta ley porque la necesito. Y los otros del otro lado, vaya, y ¿cómo va a ser entonces el incentivo? ¿Verdad? Vaya, aquí les va este incentivo, esta mochila ahí con unos fajitos. Entonces, ¿cómo no? Eso lo aprobamos rapidito. O sea, esa gobernabilidad desapareció. Interesante. Va a desaparecer. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa más, Aldo. Voy a introducir también al análisis que estamos haciendo la opinión de otro de los panelistas que ha estado acompañándonos en una serie de programas tanto en televisión y radio, Luis Contreras, en cuestión de lo que regresamos después de esta pausa comercial, y hacemos una combinación también de estos puntos y contrapuntos que sin duda alguna representan para el país la nueva era de cómo se va a gobernar a partir de la nueva instauración de la Asamblea Legislativa en junio próximo. Así es que me voy a la pausa y por supuesto también háblame un poquito, Aldo, de cómo queda tu partido político como parte de los resultados, un poco en el consolidado de lo que se tiene hasta este momento de manera preliminar en el Tribunal Supremo Electoral. Una pausa y regresamos con más. Son las 7:21. Gracias por ese voto de preferencia y esa confianza que tiene a Grupo Megavisión y este esfuerzo periodístico de llevarles a ustedes siempre los diferentes ángulos que tienen precisamente temas como los que estamos abordando esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida también que se incorpora a este análisis primario de lo que sería los resultados preliminares que van arrojando lo que el conteo de votos, y que de alguna manera pues ya está dejando un escenario claro de que en la Asamblea Legislativa vamos a tener desde luego la presencia del Partido Nuevas Ideas como la primera fuerza política del país. Luis Contreras, panelista, conocedor de temas del país, gracias, me da muchísimo gusto saludarte y que te incorpores esta mañana desde luego a la conversación que tenemos con Aldo Álvarez, dirigente también del Partido Cambio Democrático. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Sí, buenos días, Ernesto, a la audiencia, Aldo, un gusto. Sí, definitivamente hemos tenido una jornada bastante extenuante el día de ayer, pero qué bueno que la población salvadoreña masivamente se presentó a los centros de votación. Y me gustaría mencionar, no sé si ya lo platicaron, acerca de la presión mediática que dio muy buen resultado con respecto a los centros de votación que querían cerrar a las 5 de la tarde, habiendo mucha gente todavía sin votar, que incluso varios de ellos habían abierto pasadas horas que tuvieron que hacerlo por la mañana. Es decir que los medios de comunicación, incluso el mismo presidente Bukele, hizo un llamado también el fiscal general, y yo creo que eso fue muy bueno con respecto a la institucionalidad, porque no solamente fue el gobierno, sino también otras instancias que dieron presión para que estos centros de votación pudieran dar apertura a la votación masiva. Santa Ana, sé que andabas muy de cerca con el candidato de el Partido Nuevas Ideas. Se ganó Santa Ana, ¿no? ¿O cómo quedó? Sí, definitivamente en el conteo sí, que va hasta el momento de que no inició, sí, es contundente, definitivamente. Solo necesitamos el dato oficial, sin embargo es casi irreversible, diría yo. Igual de diputados, yo había escuchado que también se llevaba muchísima ventaja. La actual alcaldesa se negaba ayer a dar declaraciones aceptando la derrota, y solo queremos como esperar para hacerlo de forma oficial. Sin embargo, ya hay fiesta aquí en Santa Ana con el nuevo alcalde, Gustavo Acevedo, y eso es bueno porque definitivamente es un recambio generacional que los partidos tradicionales en su momento no supieron darle lectura. También ya lo hemos mencionado en otras ocasiones en tu programa con respecto a esa deuda que quedó acerca de los políticos tradicionales. Pues yo creo que hoy se pudo evidenciar el hartazgo de la población salvadoreña a nivel nacional, definitivamente, no solamente de Santa Ana. Pues yo creo que los datos son irrefutables y se han venido a concretar debido también a las encuestas que tuvimos, casi todas las encuestas prácticamente, que daban una amplia mayoría a nivel de gobiernos municipales y también de Asamblea Legislativa. Yo creo que ese recambio se está viendo hoy materializado después de la elección del día de ayer, y esperemos que no haya ningún entrampamiento, ninguna dificultad por bien de la democracia, pues porque yo creo que entre más rápido, menos tardanza exista, yo creo que esto va a darle credibilidad, legitimidad al proceso y evitarle esa disyuntiva que se tenía con el Tribunal Supremo Electoral y algunos magistrados previo y durante la elección de ayer. Ok, interesante. A ver, Aldo, ¿cómo queda tu partido ya en este nuevo escenario? ¿Qué consolidados tiene, qué datos tiene de los consolidados hasta este momento, preliminarmente hablando? Bueno, mira, nosotros estamos claros que un fenómeno que era previsible, ¿verdad?, que iba a ocurrir, porque cuando uno le da cabeza política a las cosas, uno puede más o menos prever escenarios, era que precisamente pasara lo que pasó ayer. O sea, el fenómeno Nuevas Ideas, que encarna Nuevas Ideas, es un sol, ¿verdad?, que de alguna manera, cuya luz, ¿verdad?, irradia y también a la vez eclipsa algunas fuerzas que estamos aliadas, porque la lógica de las legislativas no es la misma lógica que la presidencial, ¿verdad? Porque es que en las legislativas, en la legislativa, es decir, quién ganó es complicado, ¿verdad? O sea, quién se llevó todo, porque en realidad ahí son aritméticas, ahí son números, es representación. Creemos
que podemos lograr mantener el escaño por San Salvador. Sí. En esa pelea estamos, el bastión histórico de CD, que pues, donde siempre ha estado nuestro votante tradicional, ¿verdad? Que gente, digamos, más académica, más formada, más informada. Y vamos a pelear, creo que por residuo, una diputación. ¿Quién es la que va en la primera en San Salvador? Es la doctora Belén Osorio. Belén Osorio, muy buena, sí, muy profesional. Y también no solo eso, sino que ella está en la primera línea trabajando en el Hospital El Salvador y sabe mucho de temas de salud, y es una mujer muy sencilla, humilde, sí, comprometida con el proyecto y muy académica también. Y pelearíamos también, te digo, probablemente por residuo, un escaño en La Libertad. Okay. Y también tienen coaliciones con partidos, con consejos en gobiernos municipales, ¿no? Y sí, nuestra participación en consejos municipales va a ser importante, porque llevábamos 68 coaliciones a nivel local con nuevas ideas, ¿verdad? Y prácticamente la mayoría de ellas se ganó, ¿verdad? Puedo decir, ganamos. Y por tanto habrá representación de CD en una cantidad importante de consejos municipales en todo el país. Fíjate que a mí me tocó, y es una de las cosas de las cuales, y perdón que me coloque por delante, para sentirme orgulloso precisamente de contribuir a abrir ese escenario de participación de los diferentes protagonistas del proceso electoral, en la cual se logra medir precisamente el nivel de conocimiento de la realidad nacional, el perfil de los candidatos y por supuesto también el aporte que dan. Y Cambio Democrático, no es porque tú estés acá conmigo, pero era un abanico de participación de perfiles de profesionales muy atinado. Pero así es la justicia electoral, ¿verdad? La que habla como la que el día de ayer habló Luis. ¿Qué piensas? Sí, definitivamente. Pienso que Cambio Democrático, incluso me gustaría decirlo, en un pasado he votado por ese partido político porque tiene razón, tiene una versatilidad de perfiles que a lo largo de su trayectoria ha sido sumamente interesante. Yo creo que es lo que le hace falta a mucho país. Y fíjate que curioso, después de esta fiesta electoral creo que viene una reconfiguración indudablemente legislativa y también a nivel partidaria. Vemos cómo Arena y el FMLN se han atopizado en una debacle electoral enorme, pues, y obviamente si no los dirigentes no se hacen a un lado, dan paso a nuevas generaciones, estos partidos tienen, yo le veo difícil un futuro político. Sin embargo, es lo que tendrían que hacer, pues, y ver también cómo el partido Vamos, cómo termina su votación, puedan ir teniendo un crecimiento exponencial, o también otro partido que pudiera aparecer, porque realmente la posición política en el país es necesaria. Yo creo que en cierta medida los contrapesos en algún momento deben de existir. Sin embargo, hoy sí se tiene mayoría, también es gracias al proceso democrático. Eso me ha gustado mencionarlo inclusive en unas entrevistas de ayer, porque la oposición política buscaba delegitimar o generar en la población salvadoreña, exacerbar un miedo como tal, diciendo que la democracia peligra si en Nuevas Ideas tenía mayoría en la Asamblea Legislativa. Es decir, hay dos opciones. Una de ellas es, o hay una derivación de corrupción, de totalitarismo, que yo lo veo bien difícil por las políticas públicas que ha implementado el presidente Bukele, lo veo bien complejo, muy por el contrario, yo creo que busca de una forma bien pragmática paliar y rescatar al país de muchas situaciones que fueron gestadas durante 30 años, más de 30 años. Y la otra, que es la opción que desde mi óptica de análisis, y espero que esa sea, es la que el presidente va a buscar, es tener una mayor gobernabilidad, tanto a nivel legislativo, evidentemente que tuvo muchos entrenamientos, ya sabemos cuáles han sido, así como de gobiernos locales, porque un gobierno local presidido por Nuevas Ideas, en teoría es más fácil que tenga una sistematización articulada de políticas públicas, gubernamentales y municipales con el gobierno central. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Santa Ana, el caso cuando estuvo en la campaña con Gustavo Aspedo, él de forma expedita, lo que no se podía hacer, Arena no lo hizo en 6 años, porque previo a Milena de Calón estuvo otro alcalde de Arena, calles en mal estado, él logró una coordinación efectiva
para tratar de arreglar esas calles, por ejemplo, una del bypass de Oasis, por ponerte un ejemplo, la gente contenta, feliz. Es decir, necesitan gente de esa índole, pues, que resuelva problemas sin tanta burocracia, sin tanto entrampamiento tradicional como hemos tenido durante todo este tiempo. Yo creo que el presidente ha dejado ese ejemplo para sus ministros, diputados y futuro ya, obviamente, ya alcaldes. Y creo que esa gobernabilidad, al lograrse y consolidarse, sería de mucho bienestar para el país. Yo creo que por ahí va perfilándose el gobierno actual y esperemos que así sea, porque El Salvador necesita salir de ese bajo crecimiento económico que tuvimos con el FMLN. No pasábamos de 2.5, 2.2%, éramos el último en Centroamérica según el Banco Mundial durante todo este tiempo. Ahora vemos cómo estos organismos supranacionales e internacionales, el mismo Banco Mundial menciona cómo vamos a crecer más del 4.5%. Es decir, no es a nivel nacional el reconocimiento que se le está dando al gobierno. Y eso hay que valorarlo, porque realmente yo creo que la oposición, el discurso se le cayó básicamente muchísimo, pues porque sabemos que el acceso a la información ahora es más fácil y la población se informa. Por ejemplo, medios como el tuyo, pues todavía hacen un contrapeso, inclusive lo hablábamos con tu productor el día sábado, en cuanto al debate de ideas, y eso es muy bueno, pues porque realmente es lo que necesita el país. Claro. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese vamos a seguir hablando sobre Luis, y también hablábamos puntualmente con Aldo sobre los principales retos que se tienen ya a manera de, digamos, de agenda en la Asamblea Legislativa, por un lado. Por otro lado, también el tema de los gobiernos municipales, casi en la mayoría, y viendo el mapa que nos está arrojando la página web del Tribunal Supremo Electoral, prácticamente también las principales cabeceras departamentales han sido ganadas por Nuevas Ideas y también muchos otros de los municipios. Así es que vamos a hablar también en ese contexto de lo que sucede. El actual, tenemos una información, el candidato alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, actualizó su estado de Twitter y se titulariza ya como alcalde electo de la capital de El Salvador. No sé si lo podríamos colocar ahí para ver un poco ya esta imagen, parte de los resultados que sin duda alguna se están generando en este contexto de realidad de país, después de los resultados electorales que dieron los salvadoreños el día de ayer cuando asistieron a las urnas. Nos vamos a la pausa, 7:36. También los invito a que no se pierdan En Directo con Ernesto López Radio hoy a las 7 de la noche. Como siempre vamos a tener también una amplitud ya un poquito más certera, más cercana a los resultados que sin duda alguna esta noche durante el transcurso del día vamos a tener. Así es que no se pierda a las 7 de la noche sintonizar En Directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto estamos en Facebook. Recuerde, en Facebook para que usted pueda tener la señal en cualquier lugar del mundo. Ahí está. Ese es el perfil de la cual ya se actualiza el actualizado, ¿verdad? De el alcalde electo de la capital de El Salvador. Así se está ya actualizando el perfil en la cuenta en Twitter de Mario Durán. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, recuerde que es importante tener en claro qué significa ser original. Pues es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Ahí está precisamente la imagen que nos llega desde el sector de la avenida Jerusalén a esta hora de la mañana en esta
digamos, imagen. Apreciamos que hay pues un tráfico bastante cargado cuando vamos sobre la arteria que conduce desde el sector de Naciones Unidas hacia lo que sería el redondel Masferrer. Así es que desde ya usted toma en consideración, gracias a Econoparts y por supuesto a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos en este análisis puntual de los resultados electorales con Aldo Álvarez, dirigente de Cambio Democrático, y también agradecemos la incorporación de Luis Contreras, que también nos acompaña esta mañana para poder analizar en el contexto de la realidad que está viviendo el país este nuevo resultado electoral que el día de ayer, desde luego, los salvadoreños dieron para elegir gobiernos municipales, alcaldes, diputados en la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. De alguna manera ya se están manejando algunas proyecciones en cuanto a la configuración de números en la Asamblea Legislativa. Ya ayer en la noche algunos periódicos digitales hablaban precisamente de que el partido Nuevas Ideas estaría teniendo alrededor de 56 diputados. 56 diputados, que es precisamente un número vital dentro de lo que es la mayoría calificada para poder llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa o proceso de elección. También que el Partido Arena estaría siendo el segundo con 14 diputados. El FMLN estaría proyectando algunos resultados como de 3 diputados. El Partido Gana estaría con 5, el PCN 2. Nuestro tiempo se perfila dentro de esos números como con 2 diputados. El PDC también estaríamos hablando de un diputado. CD estaría lo que decía Aldo, de estar de alguna manera buscando obtener un diputado por San Salvador. El partido Vamos también se perfila como uno de acuerdo a los resultados. A ver, Luis, ¿qué piensas al respecto? Sí, efectivamente las encuestas por lo visto se están materializando, es decir, la UCA, UES, en Santa Ana, incluso Gavidia, TEC, todas andaban casi en la misma sintonía. Yo creo que ahora se está evidenciando y difícilmente va a cambiar esta correlación. Por eso mencionaba lo importante es de que al llegarse a concretar la mayoría de Nuevas Ideas, con obviamente su aliado Gana, ver la gobernabilidad que pueda brindársele al país, y yo creo que es una oportunidad de oro para el presidente actual en cuanto a ir generando los cimientos para un desarrollo sostenible en el país. Proyectos exitosos a nivel de políticas públicas, por ejemplo, el plan Control Territorial, que lo hemos hablado en tu programa, un plan que a la fecha históricamente ha disminuido la violencia homicida como nunca antes había sucedido. Es decir, las políticas criminales en el pasado habían sido una improvisación, algo intermitente, que no había logrado neutralizar a las maras y pandillas, siendo grupos delincuenciales a nivel transnacional, inclusive ya no grupos comunes de delincuentes. Y vimos cómo los diputados actuales han entrampado hasta los fondos para el plan Control Territorial. Y yo creo que eso la población lo visualizó. Obviamente no se podía ocultar, por más que querían disfrazar interpelaciones, eso generó un desgaste enorme jurídicamente. Bueno, a los abogados sabemos de que eran válidas las interpelaciones, sin embargo políticamente les restó muchísima credibilidad, muchísimo apoyo a las comisiones que lo realizaban, y el resultado ahí está. Es decir, yo creo que la inmensa mayoría de la población esperaba eso en las elecciones, ese cambio rotundo, apabullante, que diría yo. Y definitivamente para la oposición yo creo que Arena es quizás el mayor perdedor en cuanto a la última elección, porque sabemos cómo el FMLN tuvo una pérdida considerable de diputados la última elección, previo a esta. Arena subió muchísimo con respecto a ello. Ahora vemos cómo va a perder todo eso que ganó, y más de la cuenta todavía. Es decir, yo creo que fue una oposición que no supo capitalizar esa victoria de diputados en su momento, y ahora vemos los resultados. Okay. Creo que estos partidos tienen que ver cómo se reconfiguran. Con respecto a los otros pequeños que logren alguna diputación, creo que para ellos sería un gran éxito, porque definitivamente nuestro país
Sabemos que históricamente los partidos nuevos difícilmente sobreviven a las primeras elecciones, y por eso vemos lo sumamente interesante que es Nuevas Ideas, un partido nuevo con un caudal de apoyo inconmensurable. Pues incluso vimos la masiva votación también de la diáspora que se vino de Estados Unidos, de otros países, a votar a El Salvador. Yo creo que eso es muy bueno para fortalecer la victoria de Nuevas Ideas, o el partido que hubiera sido de turno, digámoslo de esta forma, porque así se fortalece la democracia y le da también legitimidad a la institucionalidad que se viene de cara a la post-elección. A ver, Aldo, ¿cuál es tu análisis sobre este punto? Sí, bueno, creo que ya lo que habíamos platicado, tal vez profundizando, que está claro que no es lo mismo un escenario a donde, digamos, el comportamiento político, vamos a ver, más allá de la representación, pues, más allá de la representación. O sea, acordate que para decidir cosas en la Asamblea Legislativa hay números, ¿verdad? Es lo que se llama aritmética legislativa, ¿verdad? Y dependiendo de cuántos escaños legislativos tenga una fuerza política, así digamos que se van viendo las dinámicas políticas. No es lo mismo que tengas mayoría de diputados, pero que no tengas la mayoría simple, por ejemplo. Entonces tu comportamiento es diferente en términos de cómo te vas a tener que negociar, y hablo de negociación en términos políticos reales, ¿verdad? No negociación económica, ¿no? De cómo vas a negociar con las otras fuerzas para ponerse de acuerdo a la hora de impulsar determinadas iniciativas de ley. No es lo mismo cuando una fuerza política tiene más 42 votos o más, 43 votos, ¿verdad? O más, tenés mayoría simple, pero no tenés mayoría calificada. Porque si tenés entonces ese escenario donde tenés mayoría simple, una sola fuerza política, su relación con las demás fuerzas políticas también es diferente. Porque puede darse el caso que cuando se quieran impulsar algunas iniciativas de ley que le son de interés a esta fuerza política, pero a lo mejor todas las demás no lo son, pues bueno, vamos a darle toda la discusión del caso, pero al final, ¿verdad?, levantemos la mano y se aprueba. Esa ya es otra dinámica. Y una tercera dinámica es cuando una sola fuerza política tiene, por ejemplo, la mayoría simple y también la mayoría calificada. Porque entonces la dinámica política legislativa es totalmente diferente. O sea, porque incluso para aquellas cosas que se necesite mayoría calificada, la negociación es distinta. Porque cuando no tenés mayoría calificada y necesitas mayoría calificada, pues los otros, aunque tengan menos, mucho menos diputados, te van a decir, mire, sí, cómo no, usted tiene interés en que yo le dé mi voto, pero yo tengo interés también en que usted me apruebe esta ley o que me apruebe esta iniciativa. Y así son las dinámicas en todos los congresos del mundo. Pero cuando tenés mayoría calificada, entonces la dinámica es diferente. La dinámica podría ser, bueno, miren muchachos, aquí yo tengo interés en que esto se impulse, ¿qué tal? ¿Le damos por unanimidad? O simplemente levantamos la mano nosotros y ahí queda aprobada la iniciativa, ¿verdad? O lo que queremos aprobar. Entonces, y todos los demás, ¿verdad?, podrán decir misa, pero a la hora de las horas levanten la mano, entonces se aprueba por mayoría calificada. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, la última, y las conclusiones a las que estamos llegando con relación a este resultado que sin duda alguna en el transcurso del día van a ir oficializándose, aunque ya se tiene sin duda alguna la mayor parte de la cantidad de votos que se están generando a partir de los resultados que se están emitiendo. Por ejemplo, en el caso de Santa Tecla, de acuerdo a las proyecciones, cómo se va, estaríamos hablando de el partido Arena, pierde la alcaldía de Santa Tecla, Roberto Dawinson, 20.777, un escrutinio hasta de 163 de 204 actas que faltan por procesar, al menos a información de la que estamos hasta este momento queriendo analizar. Así también San Salvador, casi con el 81.3%. Se está hablando ya prácticamente también de resultados de la coalición Gana.
que estaría con 54.700 frente a un partido Arena de 51, pero todavía ahí hace falta que ver esos datos, números que estaríamos conociendo en el transcurso del día. Este está así, vámonos a la pausa. Gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestra señal en redes sociales, muchísimas gracias. Seguimos desde luego agradeciendo a Dios por darnos esta oportunidad de seguir aportando con plataformas como este programa, donde usted se entera de los diferentes ángulos que tiene la moneda. Así, bien dicho. Vamos a la pausa y regresamos con el análisis concluyente que tenemos con nuestros invitados. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Realmente San Salvador está bastante reñido, si lo queremos ver con números, la alcaldía de San Salvador, aunque de acuerdo al dato que tenemos acá en el porcentaje, este es un dato que tenemos del 81.3% de 531 actas que tienen, 432 procesadas, se hablan de la cantidad de la cual mencionábamos, 54.714, la coalición Nuevas Ideas gana, y 51.151 por el partido Arena, ¿verdad? Son datos, como lo decimos, que poco a poco van a ir cambiando y eso generando una situación bastante, así, de poner a prueba realmente los nervios como tal. Aldo, ¿cuál es tu análisis de cierre, tus expectativas, ¿verdad? Para que el país, que está muy atento a este programa, pues esta mañana podamos conocer desde la experiencia y el análisis que tú siempre has tenido a bien compartirlo con nosotros en nuestros programas. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Nuevas Ideas, el partido. Felicitaciones por esta victoria. Digamos que números más, números menos, es una victoria contundente, ¿verdad? En el escrutinio final lo único que se va a hacer es nada más adecuar ya los puntos y las comas, como yo digo. Hay que estar alegres y contentos en la victoria, pero también hay que pensar que las actitudes triunfalistas son importantes cuando son positivas en términos de que se le va a llegar a servir a la gente. No significa que no se pueda en algún momento hacer una reflexión para que haya que corregir lo que se deba corregir, ¿verdad? Todo es perfectible, ¿verdad? Solo Dios en los cielos es absolutamente infalible. Ahora, por otro lado, también tienen que reflexionar profundamente los partidos Arena y FMLN. O sea, Arena ha quedado reducida a la expresión más pequeña que ha tenido desde que tiene representación legislativa. En toda su historia. En toda su historia. Y lo peor que le puede pasar es que se aferren a hacer más de lo mismo pensando en que, aunque sea con un poquito de diputados, nos va a mantener siempre nuestro voto duro, súper duro. Porque se desgranaron. Se desgranaron. Y si Nayib Bukele, que creemos que lo va a hacer un trabajo mucho mejor del que ha estado haciendo con una nueva asamblea, se le van a desgranar más. Ok, vamos a ver. Y por último, solo con el caso del FMLN, en el caso del FMLN, que es el más triste de todos los casos, lo peor que le puede pasar es que en esta coyuntura de debacle vaya a venir la vieja guardia a querer culpar a esta dirigencia y a quererse tomar el partido para seguir haciendo más de lo mismo. Ahí realmente esta va a ser la última elección de ellos, que tengan un diputado. Interesante, porque eso nos da la pauta para más adelante analizar el futuro político de los partidos que obviamente van a tener que examinar con lupa el resultado que han dejado este proceso electoral. A ver, Luis, tu análisis concluyente también. Sí, definitivamente yo espero, al igual que muchos salvadoreños, que la gobernabilidad en este
en esta poselección, ya cuando tomen posesión los nuevos diputados, nuevos alcaldes, pueda materializarse en obras de bienestar para el país. Yo creo que en su momento hemos intercambiado ideas en tu programa también de acerca de planes exitosos. Hablaba el plan de seguridad, las cuestiones de salud y así sucesivamente, que han tenido bastante beneficio para la población, paquetes PES, respuestas inmediatas a catástrofes, y eso ha sido muy bueno. Yo creo que materializarlo a nivel de gobiernos locales, lograr expandirlo, va a ser crucial para el gobierno actual. Yo creo que incluso hablaba la vez pasada con otro amigo, otro colega también analista, acerca del plan de los proyectos Cubo en prevención social de la violencia, y me gustaría mencionarlo porque es algo que en el país nunca se había hecho, pues, y es todo de primer nivel. Yo creo que para la prevención de la violencia es de lo mejor que puede haber en el país, y qué bueno que se comience a replicar a nivel nacional. Yo creo que con los alcaldes comprometidos con esta causa va a ser muy bueno para seguir disminuyendo esa violencia que en nuestro país la ha quejado durante décadas, pues, y así también en otro tipo de carteras del Estado. Pues, esperamos que sea para el bienestar de Salvador. Luis Contreras, gracias también a Aldo Álvarez, quienes nos acompañaron esta mañana en el curso de el análisis de escrutinio que se lleva a cabo todavía y que es preliminar, pero que seguramente ya va dejándonos como tendencia resultados que hemos venido exponiendo y van a seguir exponiendo. A continuación viene un espacio de cobertura de noticias también para seguir siendo actualizados con Brenda Vázquez y Luisa Mayoa, que ya están listos también para poder llevarles a ustedes la extensión de la cobertura de rumbo a las urnas 2021. Así es que, Aldo, te agradezco muchísimo. Más adelante te tengo acá en el estudio. Gracias también a ti, Luis, te agradezco por la disponibilidad. A ustedes, amigos, que nos han sintonizado esta mañana, como siempre, el profundo agradecimiento de todo el equipo de Diálogo con Ernesto López y de todo Megavisión por ese voto de confianza que nos da a nuestra programación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.